Aunque hace varios años no se celebra, ¿quién puede decir que no ha escuchado sobre el jibareño ausente? Hoy vamos a conocer un poco más sobre esta celebración. Acompáñame a descubrir estas y otras anécdotas. Esto se llama Mil Historias y comienza ya. Son mil historias de verdad. Aquí ha corrido la sangre, los muertos que se desvelan y enterradores borrachos comidos por sanguijuelas. Oye, nene, Papi Cookie, ay que yo lo vi, ay que yo lo vi. El ayuntamiento de Jibara durante muchos años fue uno de los más ricos de la zona oriental de Cuba, pero ya entrado el siglo XX y debido al decaimiento comercial de la villa, se encontraba muy empobrecido. Como comercialmente existía un descenso, cada vez se pagaban menos impuestos porque las empresas y negocios se iban del territorio en busca de mejoría comercial. Incluso Felipe Ordoño, a quien también le debemos el Hotel Ordoño, fue preguntado en alguna ocasión que por qué había construido algo así en un lugar que iba en franco descenso económico. Felipe Ordoño respondió que él había hecho su fortuna en Jibara y que Jibara merecía que por mediación de él quedara una construcción como esta en agradecimiento y además manifestó su decisión de seguir viviendo en Jibara. La vida es un divino guión, la vida es un divino guión. Ya sé que sí, ya sé que no, ya sé que no, ya sé que no. Corrían los inicios de la década del 50 del pasado siglo. La villa de Jibara había ido perdiendo el glamour y la bonanza económica al perder su carácter de puerto de Holguín por excelencia. La situación era de decadencia económica. Como comercialmente existía un descenso, las oportunidades de trabajo eran muy pocas. Una enorme cantidad de jibareños habían marchado fuera del territorio e incluso fuera del país, pero intentaban regresar a la más mínima oportunidad. Un ejemplo de ello es las festividades de San Fulgencio. Todos los jibareños siempre querían estar en las festividades del santo patrono. Es decir, que existía un antecedente de un día en que todos los jibareños regresaban para mantener el vínculo con sus familias, amistades, entorno. Nada mejor que volver a casa, nada mejor que volverte a ver, que en la distancia sobran las ganas y se nos hace fino el querer. En la década del 50 del siglo XX existían varios periódicos en Jibara. Uno de ellos era el muy popular Tribuna Libre, creado por el periodista Faustino Pérez Ricardo, más conocido como Fau Pérez. Este hombre era muy popular y querido entre los jibareños y además era el alma del periódico. Él buscaba la noticia, redactaba el artículo, montaba la plana, imprimía el periódico, hacía las suscripciones, vendía el periódico. Aunque se le anotó el punto a Fau Pérez, la idea no era precisamente suya, pero sí fue él quien comenzó a darle forma al proyecto. Todos los municipios estaban regidos por un ayuntamiento que consistía en un grupo de personas que en teoría se encargaban de establecer las normas y leyes por las que se gobernaba el municipio. Estos ayuntamientos eran heterogéneos, dado que a ellos llegaban las personas mediante el voto, representando diversos partidos y tendencias políticas. Esto implicaba que a la hora de tomar decisiones importantes existiera una marcada división de opiniones y criterios, lo cual dificultaba la toma de decisiones. Todo se resolvía mediante el voto, que casi nunca era unánime. Antonio Silva Labrada fue el concejal que llevó la propuesta al ayuntamiento correspondiente al 11 de abril de 1953, en la cual se llevó a votación la propuesta de hacer la fiesta del jibareño ausente. Asistieron 12 concejales. Esto debía ser así por norma. Solo los concejales podían llevar propuestas de ley. De manera unánime, los 12 concejales estuvieron de acuerdo. El alcalde de Jibara en aquellos años era Arsenio Serrano, quien también estuvo de acuerdo completamente.
La fecha de celebración del primer jibareño ausente y de los carnavales coincide con los carnavales de Santiago de Cuba y por ende con los sucesos del Moncada, en el cual participaron 3 jibareños que en aquel entonces no vivían en Jibara y justificaron su movimiento precisamente con la asistencia en las festividades del jibareño ausente. En la primera celebración se creó una comisión que se dedicó a ir casa por casa, preguntando a las personas si tenían familiares en otros lugares del país o en el exterior. Le pidieron la dirección y le enviaron cartas. El gasto de papel, sellos y sobres fue notable. A causa de esto se logró una gran afluencia en la celebración. Incluso se registra el caso de un jibareño apodado Chepe, que llevaba más de 40 años sin venir a Jibara y regresó precisamente en esta celebración del jibareño ausente. Nada mejor que volver a casa, nada mejor que volverte a ver. Recuerdos nuevos y forma clara que se confunden con lo que fue. Estas festividades se mantienen hasta el año 1960 y se dejan de celebrar hasta el año 1982. Y se retoma pero con un matiz diferente. Se cambia la fecha de los carnavales y con ello la del jibareño ausente. Oye, prepárate, 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 prepárate. Cógelo. Me voy pa' mi casa. Agua. Me voy pa' mi casa. Mira. Y mis amigos, ya estamos con nuestro profe Albert Mora, que hoy nos va a hablar sobre el jibareño ausente, las festividades. Profe, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, el jibareño ausente definitivamente es una de las festividades, de las fiestas tradicionales más importantes de Jibara, una de las que nos distingue. Se ha hablado incluso a nivel nacional que fuimos los primeros, porque hay que decir que este tipo de festividad se realiza en otras ciudades de Cuba. Sin embargo, hay quien dice, quien afirma que fuimos los primeros en desarrollar algo de este tipo. Yo no creo que esto deba ser tan absoluto. Esto debe estar basado en investigaciones de cada uno de los lugares, y esa todavía en realidad no está hecha, al menos que conozcamos nosotros. Pero sí creo también que sí, ¿por qué no? Fuimos uno de los primeros. Que esta festividad tiene un basamento interesante y ustedes de alguna manera seguro que lo han relacionado. Yo siempre digo, es difícil, después de ser una de las ciudades más prósperas de una región, en realidad durante todo el siglo XIX y principios del XX, Jibara fue la ciudad más próspera de la costa norte oriental. Incluso se decía, estaba el occidente con todo lo que representaba, en el oriente había 3 ciudades, estaba Jibara, estaba Santiago de Cuba y Manzanillo. Y ya te digo, en todo el norte oriental, Jibara era la de mayor desarrollo socioeconómico, sociocultural. Y esto, por supuesto, crea un determinado arraigo. Nosotros se construyó en Jibara un patrimonio con características de ciudad, y eso influye definitivamente en la forma de ser de las personas que viven. También, bueno, hay muchas teorías que hablan de las ciudades costeras, las ciudades portuarias, que tienen una idiosincrasia a los que viven en esos lugares diferente a los que no lo tienen. Y eso pasó con mucha fuerza durante todo un siglo acá en Jibara. Y después entonces, como contraste, pasar a ser una de las ciudades que estuvo demostrado más pobres, ¿no?, del país, porque ya no teníamos el puerto para desarrollar toda aquella economía, hizo que hubiera una emigración importante, pero una emigración que ya estaba arraigada a una ciudad, a un territorio, a sus costumbres, a sentirse orgulloso de lo que realmente se había construido acá. Y bueno, vino, como ustedes han narrado en el programa, bueno, todo un grupo de personas que se empeñaron en crear esta festividad que ya te digo fue muy importante. Como importante creo el hecho del día que se seleccionó para desarrollar
esta festividad, porque fue un día importante. La entrada a Jíbara de los mambises en el año 1898. Bueno, ya hemos hablado del sistema defensivo en otro momento, lo que significó para Jíbara, pero bueno, ya casi terminada la guerra acá en Jíbara, entran los mambises, ya ocupan de alguna manera todo Jíbara. También hay muchos criterios de que si Jíbara fue la primera ciudad en Cuba liberada por los mambises, esto tampoco es tan así. Aquí ocurrieron cosas muy singulares, ¿no? Calixto García sí instaura un ayuntamiento, esto es diferente, pero como ciudad liberada no tan así. Pero el hecho es que entraron el día 25 de julio de 1898. Y bueno, esa es la fecha exactamente que se toma. Incluso muchas de las cosas originales que se desarrollaron en aquel primer jibareño ausente y otras no, tienen que ver con algo que sucedió en 1898, precisamente un 25 de julio, con toda la calle Independencia, que originalmente es la calle real de la fortaleza, porque era el camino real, era el camino de entrada a Jíbara. Y hay una banda de música, como pasó en aquellos tiempos, atípico. Nadie pensaba que una Jíbara, una España chiquita, cuando los mambises entraran, eran capaces de entonar, ¿no?, de interpretar el himno de Bayamo. Son cosas muy singulares de la historia. Y entonces la fiesta del jibareño ausente tuvo esa intención, que vinieran jibareños de todos los lugares del mundo, que habían, por una u otra razón, habían tenido que salir de Jíbara, pero mantenían intacto ese sentimiento de apego al lugar que los vio nacer. Y como componente de festividad tenía muchísimos elementos. Estaba la parte recreativa, la parte cultural, la físico-recreativo, que es una cosa que a mí me gusta mucho llamar la atención, porque muchas de las actividades que se hacían, como también pasa en la fiesta de San Fulgencio y en todas las fiestas tradicionales de Jíbara, ese componente físico-recreativo, vinculado sobre todo al mar, a las actividades que se hacían del mar, era muy fuerte. Y esto se estuvo haciendo mucho tiempo. Después, ya en el periodo revolucionario, a partir de todos los cambios, a partir de todo lo que vino, se dejó de hacer en un momento, y yo sí lo viví, aquella revitalización que se hizo en los años 80. Y fue una cosa verdaderamente emocionante. Ver llegar, fue por tren que llegaron, sobre todo desde La Habana, de otros lugares. Allá en la estación del ferrocarril se recogieron en guaguas, ¿no? Y todo eso vino. Y la entrada fue una cosa apoteósica. Para mí fue uno de los momentos más emotivos que ha tenido Jíbara. Te estoy hablando de esa revitalización que se hizo en los años 80, acá en Jíbara, al principio de los años 80. Y bueno, después se ha querido mantener, de alguna manera se ha mantenido, de alguna manera lo hemos logrado que sobreviva, esperando tener mejores condiciones para que la convocatoria incluso sea mucho mayor y podamos celebrarlo, ¿no? Celebrarlos todos los jibareños, los que hemos decidido, quizás a cuenta y riesgo, ¿no?, quedarnos acá en este territorio, y los que por diversas razones han decidido salir de Jíbara. Muchas gracias, profe, por profundizarnos de este tema tan importante y curioso para todos los jibareños. Pero ya se nos acabó el tiempo. Los espero la próxima semana para seguir descubriendo las 1000 historias de la villa de Jíbara, esas que contaban los abuelos. No falten. Lo que te falta no es casi nada, lo que te falta parece bien. Es simplemente volver a casa, es simplemente volver a ser. Volver, 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 volver. Suele pasarse tan deprisa que dolerá también. Y duele comprender el tiempo y el porqué, pero arma llena